¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo en el momento que ustedes tengan oportunidad de ver y escuchar este video. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes esta pequeña reflexión y tiene que ver con aquella ocasión y aquella historia que encontramos en Hechos capítulo 12, verso... vamos a empezar en el 5. Vamos a empezar en el 5 y quisiera leerte Hechos capítulo 12 y en verso 5 vamos a empezar a leer. Dice así la escritura, vamos a leerla. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Voy a repetirlo, dice. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios, dice, por él. Qué bonito, qué tremendo. Me bendijo mucho cuando estuve leyendo esta escritura, cuando estuve meditando en ella. Me trajo mucha luz y mucha bendición en mi corazón y por eso quiero compartir con cada uno de ustedes. Esta historia empieza a partir del capítulo 12 en adelante, cuando arrestan a Jacob y a Pedro. A los dos los arrestan, Jacob y Pedro son arrestados y mandado por Herodes. Herodes los arresta a ellos con el fin de darles muertes, con el fin de acabar con la vida de estos hombres de Dios, estos hombres que estaban haciendo la voluntad, que estaban sirviéndole a Dios, estos hombres que estaban entregados totalmente a ese plan divino que Dios les había dado a ellos. Pero cae en las manos de Herodes, y Herodes los apresa, Herodes los pone en una seguridad, o mejor dicho, en una cárcel de seguridad de máxima, la mejor cárcel para poder retenerlos, que de algún modo podemos decir que era imposible que ellos escaparan de esta situación, de esta cárcel, de este poder que tenía Herodes en ese tiempo. Él quería destruirlos. Y este versículo, ahí empieza la historia, que ellos son arrestados, porque ellos estaban haciendo lo que Dios los llamó a hacer. Y no quisiera enfocarme mucho, solo quiero darle un poco de contexto a todo esto, lo que estaba pasando. Y principalmente quiero enfocarme sobre la vida de Pedro, Y los versículos que acabamos de leer juntos, dice claramente la Biblia de que Pedro estaba en una prisión custodiado, bien custodiado, estaba en la máxima seguridad de esa prisión que tenían en aquel entonces. Miren cómo lo tenían bien encadenado en la cárcel. Él estaba en la cárcel, estaba custodiado, ya van a ver cómo estaba custodiado tremendamente. Pero algo que resalta mucho aquí, dice que la iglesia estaba haciendo oración a Dios sin cesar por él. ¿Por quién? Por Pedro. La iglesia estaba orando por la vida de Pedro para que Dios pudiera libertarlo de esa cárcel de máxima seguridad, de que Dios pudiera hacer un milagro, de que Dios hiciera algo en la vida de Pedro. Y que Pedro no terminara su historia, y de que Pedro, su final, no fuera en esa cárcel custodiada con una seguridad impresionante, muy grande. Yo quiero leer lo siguiente. Vamos a ver cuál era esa seguridad que yo estoy resaltando aquí. Dice, en el versículo 6, quiero leer, dice, cuando Herodes le iba a sacar
Aquella misma noche estaba Pedro, escuchen esto, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Miren esto, tremendo. Estaba a punto de que Pedro iba a ser asesinado, porque Herodes dice que lo iba a sacar de la cárcel, pero no para darle libertad, sino para darle muerte. ¡Qué tremendo! Hay salidas que parecen buenas intenciones. Está tremendo, está bonito. Parecen buenas intenciones, pero lo que hay detrás de todo eso no siempre es una buena intención. Hay salidas que parecen salidas, pero no son salidas. Hay salidas que son para muerte. Porque Herodes quería sacar y liberar a Pedro, pero no para darle libertad, para que retomara su vida, sino que para matarlo. Pero dice la Biblia y resalta esto, y este es el punto principal de todo esto, de que esta historia está basada en una tragedia de que pareciera de que Pedro no tuviera escapatoria, no tuviera salida. Porque aparte de que él estaba atado, seguramente con cadenas, no solo eso, sino que habían dos soldados cuidándolo, durmiendo al lado de él, y dos más a la puerta, a la entrada de esa cárcel. Pero hay algo también que no podemos pasar por alto, y es que dice la Biblia, en el versículo 6 dice: a pesar de que este hombre seguramente ya sabía que le habían dicho que le iban a sacar esa misma noche para darle muerte. Miren qué bendición esto, tremendo. Yo creo que en esa condición, ¿quién se puede dormir? ¿Quién puede tener paz? En esa condición, cualquier otra persona debería estar ya torturado en su mente al saber que lo van a sacar esa misma noche para matarle. Pero Pedro dice que estaba durmiendo de la mejor manera. Esto está increíble, está tremendo, está tremendo. Todo aquel que está en Dios, todo aquel que está y ha puesto su confianza y está viviendo con una confianza en Dios de que está en las manos de Dios, puede dormirse en medio de la peor circunstancia. Puede dormirse en medio de la peor enfermedad. Puede dormirse en medio de la peor noticia que le pueden dar. Puede dormirse en medio de cualquier persecución que pueda estar teniendo. Puede dormirse en medio, por ponerle algún otro pronombre a esto, en medio de cualquier tormenta. Dormirse en medio de cualquier tormenta. Porque este hombre, Pedro, estaba durmiendo, estaba en la cárcel, estaba bien custodiado. ¿Se imaginan lo incómodo tener a dos hombres custodiándote ahí a la par tuya? ¡Qué terrible! Pero este hombre tenía tanta paz que en medio de ese momento difícil, terrible, que otro debería estar, pero muerto en vida en esta condición, Pedro estaba durmiendo. Hay algo hermoso, todos aquellos que hemos depositado nuestra confianza en las manos de Dios. No estamos exentos de que no nos sucedan cosas o que no nos estén pasando cosas. No, están pasando cosas en nuestra vida difícil. Hay malas noticias a veces. Hay cosas que no están funcionando como quisiéramos que funcionara. Pero hay algo que nos diferencia del resto. Hay algo diferente en nuestra vida. Tenemos paz en medio de tiempos malos, difíciles. Eso es lo hermoso de tener a Dios.
Solo quería hacer esta observación. Quiero continuar con el punto principal a donde quiero que lleguemos a través de este video. Miren esto. Estaba en la peor condición Pedro. Cualquier otro pudiera decir, este es el final. Aquí no hay nada que se pueda hacer. ¿Cómo se puede escapar este hombre? Si usted puede ver y buscar hoy que hay tanta información en las redes sociales, usted pudiera investigar las cárceles de máxima seguridad. Usted va a encontrar una manera, o mejor dicho, va a encontrar una característica de ellos, de que prácticamente siempre dice, es imposible escaparse de esta cárcel, porque tiene una seguridad tremenda, increíble, que nadie lo puede burlar. Es casi, por decirlo, imposible, es imposible escaparse. Y es lo que resalta muchas veces cuando hay una prisión que tiene características de que tiene una seguridad muy alta. No hay manera de escaparse. Bueno, Pedro estaba en esta condición, en esta cárcel terrible. Estoy haciendo mucho énfasis en esto porque es lo que está ahí. Estaba en un tiempo difícil. Pero ya nosotros ya le echamos un ojo a eso de que él no lo estaba viendo así. Por eso estaba durmiendo y tenía paz. Él sabía que cuando estamos depositados en las manos de Dios, no hay nada peor que nos pueda pasar. Si estás en las manos de Dios, ya no hay nada peor que te pueda pasar. Lo que te puede pasar son cosas maravillosas. Está increíble. Ok, vamos a continuar. Custodiado en la peor circunstancia. Pero dice la Biblia, ya sabemos que esto había también un respaldo grande. Es que la iglesia estaba orando. Este es el punto que quiero ir. O empezar a ir. La iglesia estaba orando por la vida de Pedro, que estaba en la cárcel. Quiere decir que los que oramos por la vida de los hermanos que están padeciendo necesidad, los hermanos que están pasando enfermedad, dificultad, los que están teniendo problemas con sus hijos, con sus hijas, aquellos hermanos que todavía tienen dificultad y hay mucha lucha en la vida de ellos, está seguro, según estos versículos bíblicos, algo está pasando en la vida de ellos. Algo está sucediendo en la vida de ellos. A pesar de que les están pasando todo eso, hay un refuerzo. Y por eso quiero remarcar tanto esto. La iglesia estaba orando. Por eso quiero remarcar esto, para que tú tomes en cuenta esto. Si tú eres parte de una iglesia, también tienes que ser parte de los que van a estar orando. Y hay algo, dice, sin cesar. O sea que lo hacían continuamente. Lo hacían lo más continuo posible. Oraciones sin cesar. La iglesia estaba unida en oración. No dice que estaban unidos criticando. No dice que estaban unidos chismeando. No dice que estaban unidos en las redes sociales, chateando. No dice eso, sino que dice que estaban unidas la iglesia. ¡Qué tremendo! En continua oración, dice, sin cesar. Estaban orando, y estaban esperando de que esas cárceles o esa cárcel se abrieran las puertas a como fuera. Posiblemente ellos sabían de que la seguridad que le estaban dando a Pedro era una seguridad demasiado grande, era una seguridad demasiado compleja que nadie pudiera burlar. Mas sin embargo ellos lo que estaban haciendo es
orar más, sin cesar. Mis hermanos, necesitamos empezar a darle lugar a la oración. Necesitamos orar más. Necesitamos empezar a creerle al Señor y acercarnos mediante la oración. Porque dice que la iglesia estaba unida, orando sin cesar. Tienes que empezar a involucrarte en la área de la oración. Y esta era una oración congregacional, esta es una oración grupal. Eran varios orando. Esta ya no es la oración íntima tuya con Dios. Esa es maravillosa. A veces solo le damos énfasis a eso y eso tiene su lugar muy importante. Pero hoy estoy hablando de la oración de la iglesia unida, que hay más de uno juntos orando, pidiendo por la necesidad del otro que está ahí en una dificultad. Así que, queridos hermanos, quiero hacer énfasis, necesitamos darle más lugar a la oración en nuestra vida. Necesitamos unirnos más a un hermano, a dos, tres. Necesitamos unirnos creyendo de que Dios nos va a responder. Dios va a traer respuesta a través de nuestra oración. Y fíjense esto, queridos hermanos. Preguntemos por qué y por quién o por quiénes deberíamos de orar. Yo quiero preguntar, ¿habrá necesidades en nuestra iglesia por la vida de otros? Tú lo sabes, tu respuesta es sí. Tu respuesta es sí, sí, sí. Hay muchas necesidades en la vida de nuestros hermanos, en la familia de nuestros hermanos. Muchos de ellos, muchos familiares nuestros, no están en una cárcel física, pero están en una cárcel muchísimas veces de argumento, muchas veces atrapados por vicios, muchas veces atrapados por algún tipo de idolatría, muchas veces engañados por alguna mente atea tal vez, muchas veces influenciados ellos por el mundo, muchas veces ellos no quieren escuchar de que deben entregar su vida a Dios. Están duros, están insensibles, no les importa lo que están haciendo, por más que les dices, no quieren entender. Pero yo te quiero decir esto. Si tú te unes a orar como iglesia y dejas de ver los errores de la iglesia, sino que ves los errores para orar por esos errores. Te enteras de los errores para interceder por ello. Te unes a alguien más para empezar a orar por eso que acabas de escuchar. Y no lo tomas para decepcionarte. Y no lo tomas de excusa para decir, yo por eso no me esfuerzo, yo por eso no voy. No. Sino que tú te unes y dices, vamos a interceder. Porque sin duda están en una cárcel estas vidas, estas familias, estas necesidades. Sin duda esa enfermedad, Dios puede hacer algo. Dios puede hacer algo. Dios quiere hacer algo, sin duda alguna. A lo mejor tienes orden de deportación. Yo te quiero decir, había una cárcel donde estaba Pedro. Le llamamos, parecía un imposible. A lo mejor tú puedes decir, ya tengo orden de deportación. Pero yo te quiero decir, solo tienes que empezar a orar y unirte a alguien más. Como iglesia, esos imposibles, Dios abre esas puertas. Dios puede hacer un milagro en tu situación. No importa qué tan trágico parezca.
No importa qué tan difícil parezca, yo te quiero decir, si tan solo le das el lugar que siempre, siempre debió tener en tu vida la oración. Dale ese lugar y vas a empezar a ver la mano de Dios moverse a tu favor, a favor de la iglesia, a favor de tus hermanos, a favor de tus hijos, a favor de tus amigos, a favor de los necesitados. Vas a empezar a ver la mano de Dios moverse. No habrá ningún tipo de cárcel tan compleja, tan imposible. No va a haber ninguna barrera que pueda detener. No va a haber muro, ningún tipo de muro que pueda impedir a que tú tengas esa vida de libertad. Estas puertas se abrieron. Estas puertas se abrieron, mis hermanos. Quiero leerte lo que dice en el versículo 12. Quiero que veas esto. Se abrieron. Estoy parafraseando. Vamos a leer solo algunos versículos porque nos quedará mucho tiempo. Si vamos a observar uno por uno, te voy a parafrasear. Por eso te mostré la situación al inicio y me introduje diciéndote un poco el contexto. Y te hablé que estaba en una cárcel y todo lo que ya dijimos. Y quiero ir al versículo 12, Hechos 12, estamos en lo mismo. Miren esto. Dice así: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, una vez más, sin cesar. Ya vimos cuando iniciamos leyendo el primer versículo en el versículo 5, que la iglesia estaba reunida orando. Y otra vez aquí, cuando Pedro ya está libre, sale fuera, ya estaba en la calle libre, y va hacia ellos y va hacia una casa. ¿Qué creen qué tipo de panorama encuentra Pedro? Gente enlutada, gente dando por hecho de que Pedro ya estaba muerto, gente diciendo, llorando, lamentando, gente recordando quizás lo que un día fue Pedro, haciendo memoria. Vaya, qué hombre que aquel día que estuvo hablando fue lleno de Dios. Vaya, recordando. Vamos a recordar todo lo que fue este hombre. No, qué tremendo. Sin cesar los encuentra. ¿Y saben dónde? En una casa, orando. Estaban reunidos una vez más. ¿Qué? Es que hay un poder increíble en reunirnos. No solo para conversar, no solo para pasar bien, no solo para tomarnos un cafecito, que qué rico tomarnos un cafecito juntos. Qué rico es pasarla bien en hermandad con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Qué calidad. Pero ellos no estaban haciendo eso. Ellos seguían orando por la vida de Pedro. Y Pedro llega hasta ahí. La respuesta está a la puerta. Pero aquí vemos algo, que ellos seguían orando. Ellos no oraron temporalmente. Ellos no oraron como muchas veces nos ha pasado, que a veces oramos, yo le llamo como oraciones de luciérnagas. Si alguno conoce esas luciérnagas, son aquellos que se enciende y se apaga. Dilo conmigo, se enciende y se apaga. Esas oraciones así, Dios puede escuchar. Dios no voy a limitar, porque
porque Dios es Dios y su misericordia es grande. Y su gracia no la podemos comprender. Pero no era ese tipo de oraciones de vez en cuando.